Cuando alguien apenas está empezando a escuchar las canciones de los Beatles y se mete más y más en sus canciones y álbumes, siempre llega Let It Be y se hacen las mismas preguntas. ¿Por qué hay tantas versiones de las mismas canciones? ¿Por qué Let It Be tiene hasta 3 versiones? ¿O por qué hay una versión de Long and Winding Road que suena más dramática que la otra? ¿O por qué encuentro versiones de Get Back que parece que una fue grabada en estudio y otra en una azotea? La respuesta a esto es, y aunque no de todo, se debe a Phil Spector, uno de los tantos productores de este álbum. Y por eso vamos a ir en canción desenmarañando qué fue lo que pasó con cada una de estas grabaciones y cómo fue que terminó habiendo más de una versión de casi cada una de estas. Primero, tenemos que saber quién fue Phil Spector y cómo un productor americano que residía en Los Ángeles terminó produciendo y modificando un álbum de una banda inglesa en Londres. Si vemos el documental de Get Back del 2022, veremos que quien está produciendo ese álbum es el ingeniero Glyn Johns. En enero del 69, Glyn era un ingeniero de grabación inglés que ya había producido bastantes discos de los Rolling Stones y que llegó a los Beatles a través de Paul McCartney. Hasta este momento no hay rastro alguno de Spector y mucho menos del producto final que saldría el 8 de mayo de 1970, un año después, y siendo así este el último álbum de los Beatles lanzado, aunque haya sido grabado antes que el Abbey Road. Pero antes de que decidieran darle una oportunidad a Spector, un año antes, cuando los Beatles terminaron las sesiones de Get Back en enero del 69, John y Paul se reunieron con Glyn Johns en mayo de ese mismo año para que hiciera una selección de canciones de las grabaciones que hizo como productor en enero. Glyn rentó por una semana los Olympic Studio en Londres para hacer dicho trabajo, y una vez terminado, le envió una copia a cada uno de los 4 Beatles, pero a ninguno le agradó la propuesta de Johns. Llegó julio, y los Beatles ya habían comenzado las sesiones de Abbey Road, olvidando así momentáneamente a Let It Be. Pero una vez más los Beatles rechazaron su propuesta. Es triste, ya que la verdad es que la contribución de Glyn quedaría casi en el olvido por muchos fans, hasta apenas ahora que ya tenemos reediciones y demasiadas reediciones de Get Back, de Let It Be, el álbum en general, donde hay una donde ya tenemos la mezcla de Glyn Johns. Y aparte de que lo vemos demasiadas veces durante este dicho documental de Get Back del 2023. Pero siguiendo con la historia, llegó 1970 y los Beatles ya estaban cansados de saber algo más de Let It Be y a punto de quebrarse como banda. Así que Alan Klein, su nuevo manager, les propuso darle una oportunidad a este joven y prometedor productor, Phil Spector. So later down the line, this guy Alan Klein, brought Phil Spector and said, well, what do you think about Phil looking at the record? So at least John and I said, yeah, let's see. We liked Phil Spector. We loved all his records. So let him do it. And he did what he did, and then, everybody knows the rest. And so he was around, and one day I was with Phil, and I was on my way to Abbey Road to do Instant Karma. And so I made Phil go with me, and, that's how he got to do that record as well. A George y a Lennon les pareció una buena idea, pero Paul solo se cruzó de brazos. Y como acaban de escuchar en el audio de George que puse hace rato, tanto a él como a Lennon les pareció una buena idea, pero a Paul no tanto. Tenía una mala espina con ese tal Phil Spector, ya que tampoco se llevaba muy bien con el manager Alan Klein. Pero Spector tuvo libertad absoluta de hacer lo que quisiera. Los Beatles ya estaban prácticamente disueltos, solo hacía falta que lo hicieran oficial. Y según el libro de Mark Lewisohn, The Beatles Recording Sessions, Spector comenzó su trabajo en el estudio número 4 de Abbey Road el 23 de marzo de 1970, literalmente medio mes antes de que se hiciera oficial la separación de la banda el 10 de abril. Y sin ningún Beatle presente, puesto que ya estaban en malos términos entre ellos, Spector comenzó su odiado y amado trabajo de Let It Be. Y ahora vamos a ir a tema por tema para poder desenmarañar esto. Primero con las menos producidas, o mejor dicho, con las que Spector le metió menos trabajo. I've Got a Feeling, One After 909, Dick a Pony y Maggie May. Y digo casi nada de trabajo porque las versiones que Spector tomó de estas canciones, excepto Maggie May, son las grabaciones en vivo del concierto en la azotea. Una mezcla que el mismo Glyn Johns ya había hecho un año antes y que Spector apenas si tocó y removió algo. Y en cuanto a Maggie May, lo tomó de una grabación de un ensayo previo. Así que mejor ahora pasemos a Two of Us, For You Blue y Dig It. Spector trabajó con estas canciones el 26 de marzo y 30 de marzo respectivamente.
A Two of Us solo agregó, o mejor dicho, le dejó ese comentario que oímos de Lennon al principio de la canción. A Diggy decidió cortarla para convertirla solamente en una pegajosa melodía de 50 segundos, ya que en la mezcla que había hecho Green, esta canción duraba hasta 4 minutos, lo cual a mi parecer esta fue una decisión acertada, ya que esta canción es de esas en donde los Beatles solo estaban jugando y pasando el rato. De hecho, la letra es muy improvisada. Y a For You Blue, tema de Harrison, la dejó igual que a Two of Us. Un comentario de Lennon, pero que nada tenía que ver con la canción. Queen says no to pot-smoking FBI member. De hecho, ese audio lo tomó de una grabación que era del 8 de enero del 69, en los estudios Twickenham. Spector agregaba todos esos audios de comentarios para hacer sentir al álbum como si fuera una grabación en vivo, aunque los comentarios no tuvieran nada que ver con la mayoría de las canciones. Otra cosa curiosa sobre For You Blue es que la grabación de la voz de Harrison que usó Spector no es la misma con la que los Beatles grabaron juntos un año antes. Todos los demás instrumentos sí lo son, pero Harrison sobregrabó su voz el 8 de enero de 1970 en los Olympic Studios, y esa es la que usó Spector en su mezcla para esta canción. Ahora, antes de pasar a los temas más polémicos del álbum, tenemos que empezar con el mismo Get Back. El cual es el tema más icónico del álbum y uno de los temas que más versiones tienen de los Beatles. Todo comenzó el 10 de abril de 1969, cuando se lanzó finalmente el single Get Back, Don't Let Me Down. Es súper interesante ver a los 4 Beatles en el documental de Get Back discutiendo sobre sí o no lanzarlo como un sencillo, puesto que ya llevaban demasiados meses sin sacar algo nuevo. Just put it out as a single. Yeah, just do a single of it now. Okay, let's knock it off for a single then. Yeah, let's finish it off as a single. We'll have it as a single, put it out next week. Oh yeah? Yeah. It's easy. Just take it in there, cut it in the master. You have the master back tomorrow. Master? Just finish it in half an hour. I'm easy like What was the last one they had? Y como podemos ver en el dicho documental, este tema fue el que más ensayaron una y otra vez. Es por eso que tanto Glyn Johns, Phil Spector y entre tantos productores que han hecho mezclas de esta canción han tenido gran variedad de tomas para poder hacer su propia. Y esta primera versión del single fue grabada el 27 de enero del 69, la cual fue la toma 11 y que los Beatles la consideraron la más fuerte de todas. Fue mezclada por el mismo Glyn y Paul 4 días antes de su lanzamiento del single el 7 de abril en los Olympic Studios. Ahora, como dato curioso, los Olympic Studios eran unos estudios de grabación que no pertenecían como tal a EMI, pero que los Beatles rentaban de vez en cuando Abbey Road o Savile Row estaba completamente agendado. Entonces va a haber muchas canciones de los Beatles que fueron grabados en este lugar o que simplemente el trabajo de mezcla se hizo en esos estudios. Pero bueno, regresando a esto, durante un año esta fue la versión que todo el mundo conoció de Get Back, hasta que llegó el lanzamiento del álbum y con ello los cambios de Spector. Spector quería que su versión se diferenciara de la de Green, haciéndola oír como si la suya fuera una versión en vivo, y aunque en verdad no lo fuera, de hecho la toma maestra de Spector es la misma que usó Green, la toma 11, pero él haría algo diferente para que se sintiera más en vivo. Sobrepondría una vez más un diálogo de Lennon y McCartney al principio. Rosetta. Sweet Rosetta fat, she thought she was a cleaner, but she was a frying. Estos diálogos los tomó de un ensayo del 27 de enero, el mismo día que se grabó la toma maestra, pero eso no fue todo. Para darle aún más sensación de ensayo, al final de la canción agregó el ya famoso diálogo de Lennon al final del concierto en la azotea. Thanks, Mo. I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves. I hope we pass the audition. Este diálogo lo sobrepuso al final de manera increíble, es prácticamente imperceptible, y nadie se da cuenta que es un diálogo que no pertenece al momento de la grabación. Y es por eso que la gente piensa que las versiones de Get Back del álbum y single son grabaciones distintas, cuando en verdad son un 95% lo mismo. Ahora finalmente pasemos a los temas más controversiales del álbum: The Long and Winding Road, I'm in Mine y Across the Universe. Spector dejó intencionalmente el trabajo de estos 3 temas para el final, puesto sabía desde el primer momento que las escuchó lo que quería hacer con ellas. Se tiene registrado que el 31 de marzo de 1970 Spector trabajó con las mezclas, ya que el 1 de abril ya tenían agendado a 33 músicos de una orquesta y 14 vocalistas.
Spector se trasladó de la sala 4 al estudio 1 de Abbey Road, el cual era el más grande de todos. Richard Hewson, quien era un arreglista y director de orquesta, recibió la tarea de escribir las partituras y dirigir a los músicos, y según cuenta un ingeniero de sonido de Abbey Road, Brian Gibson, la forma de grabar de Spector fue algo totalmente raro y nuevo para todos ahí. Cuentan que quería que todos los efectos instrumentales se grabaran en solamente una sola toma. Al parecer su intención era poder grabar la reverberación de todos los instrumentos juntos para así poder crear su famoso Wall of Sound o muro de sonido, el cual contradecía totalmente y en cada aspecto el principal concepto del álbum, el que se sintiera real y como si fuera en vivo, un concepto que ya tenían los 4 Beatles desde antes. Esto lo convirtió en un trabajo sumamente sobreproducido. Según cuenta Gibson, Spector perdía la paciencia muchas veces. No soportaba los errores de los músicos quienes estaban presionados de grabar a la perfección y en una sola toma canciones que aprendían ese mismo día. La primera canción que grabaron fue The Long and Winding Road, que es quizá la más sobreproducida de todas y seguida de Across the Universe. Went and met Phil Spector and we talked about doing the orchestra. I said, yeah, well, okay, I could put some, a few violins and trumpets on it and whatnot, working away, and then phoned me, hey, Richard, I want 20 violins. I don't want 6 violins. I want 20. I want a harp. Harp? But I'm on the Beatles record. I want a big choir. Beatles record? Oh my God. And so I did this arrangement for The Long and Winding Road. Otro ingeniero presente, Peter Brown, recordó que los músicos fueron contratados para tocar solo 2 canciones, pero les dieron partituras para 3 temas, The Long and Winding Road, Across the Universe y I'm in Mine, sin la promesa de un pago extra. Brown advirtió a Spector que no se saldría con la suya, y aunque la sesión se extendió hasta la medianoche, los músicos se pararon a media sesión de I'm in Mine y se fueron. Y esto es algo pero muy curioso, porque si nos ponemos a revisar estas 3 canciones que son las que tienen más arreglos orquestales, I'm in Mine es la que sufre un poco menos, y tengo la teoría de que lo mejor es porque los músicos se fueron a mitad de esa sesión y Spector tuvo que trabajar con lo que tenía, que no era poco, pero claramente no es lo mismo que Across the Universe o The Long and Winding Road. Spector utilizó 8 violines, 4 violas, 4 violonchelos, 3 trompetas, 3 bombones, 2 guitarras y un coro de 14 mujeres. Hizo remezclas una después de otra. El tema se volvió una sobreproducción digna del Sgt. Pepper's, y lo cual molestaría bastante a McCartney cuando se diera cuenta. Y en cuanto a Across the Universe, lo ralentizó extendiendo así la pista hasta 9 segundos y cambiando el tono de la canción de Re a Do sostenido. Y al igual que The Long and Winding Road, hizo remezclas una tras otra. En total fueron 13, demasiadas para un álbum que se supondría iba a ser en vivo. Y lo gracioso es que a diferencia de Paul, a Lennon sí le gustó lo que Spector logró con Across the Universe. Spector tomó la cinta e hizo un muy buen trabajo con ella, diría Lennon años más tarde para la revista Rolling Stones. Algo importante de esto es que debido a la libertad creativa que recibió Spector, es que pudo impregnar su propio estilo en cada una de estas canciones. No hay mejor forma de explicar el muro de sonido a las nuevas generaciones que con estas 2 canciones. Muchos lo aman y muchos lo odian. Pero bueno, finalmente al día siguiente, el 2 de abril, y después de haberse desvelado toda la noche, Spector envió a cada uno de los Beatles un acetato de álbum completo con una nota que decía: si hay algo que quisieran que se hiciera en el álbum, háganmelo saber y estaré encantado de ayudarlos. Llámame sobre cualquier tema relacionado esta misma noche. Y es aquí donde empieza ya una controversia, porque tanto McCartney como los demás 3 Beatles le enviaron a Spector un telegrama dándole su aprobación. Suponemos que McCartney quería ser educado con Spector y no reclamarle a él, sino a quien lo contrató. El 14 de abril de 1970, 12 días después de haber recibido una copia del álbum, McCartney envió el siguiente telegrama a su manager Alan Klein: estimado señor, en el futuro a nadie se le permitirá agregar o quitar una grabación de una de mis canciones sin mi permiso. Había considerado orquestar The Long and Winding Road, pero decidí no hacerlo, por lo tanto quiero que se modifique según estas especificaciones. 1. Se reducirá el volumen de cuerdas, trompetas, voces y todos los ruidos añadidos. 2. Se subirá el volumen de los instrumentos y voces de los Beatles. 3. El arpa se eliminará por completo al final de la canción y se sustituirán las notas originales del piano. 4. No lo vuelvan a hacer nunca más. Firma Paul McCartney. Esta carta es muy controversial. Solo Paul sabía lo que le pasaba en su mente durante esos días, ya que existe esta declaración de Ringo hacia el periodista Kate Batman años después. Hablé con Paul por teléfono cuando recibimos la copia y le pregunté: ¿te gusta? Y él dijo: sí, está bien, pero 2 semanas después cambió de opinión y hasta lo quiso cancelar. Y la verdad es que ninguna de las peticiones que hizo McCartney en esta carta hacia Alan Klein, ninguna de ellas fue atendida.
La banda hizo oficial su ruptura ese mismo mes, el 10 de abril de 1970, y McCartney lanzó inmediatamente su primer álbum solista, el 17 de abril. Quizá por esto a McCartney no le importó más lo que pasaba con Let It Be, que se lanzaría finalmente hacia el mundo el 8 de mayo, quedando una versión que McCartney detestaría durante décadas, hasta que en 2003, ya con un Harrison y Lennon fallecidos, Paul lanzó una edición llamada Let It Be Naked, que es como supuestamente él le hubiese gustado que se mezclaran las canciones. Aunque una vez más, los fans se dividen, hay quienes siguen prefiriendo el trabajo de Spector, y a pesar de que ahora también tenemos la edición de Glyn Johns, ninguna es superior que la otra, solo son maneras diferentes de disfrutar la misma música. Así que bueno, esta es toda la historia de la controversia que existe alrededor de Let It Be y de Spector. Gracias por ver este video. Si te diste cuenta que nunca hablé de Let It Be como tal, de la canción, es porque ya tengo un video hablando de esta canción y de todas las versiones de que hay y hablando de todos los solos que hizo Harrison y todos los detalles alrededor de esta. Así que pueden ir a verlo.